Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. Este estudio tiene 5 puntos. 1. Textos bíblicos. 2. Explicación de la lección. 3. Espíritu de profecía. 4. Aplicación a la vida. Y 5. Conclusión del estudio. El título de hoy es: El Señor luchará por ustedes. Textos bíblicos principales. Éxodo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 2. Explicación de la lección. El relato de Éxodo 14 nos sitúa en uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo de Israel. Atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, los israelitas enfrentaron lo que parecía un callejón sin salida. En medio del miedo y la desesperación, Dios, a través de Moisés, les da un mensaje que define la naturaleza de su relación con ellos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración no solo era una promesa, sino una revelación del carácter divino. El Señor es un guerrero que interviene en favor de su pueblo cuando éste confía plenamente en Él. Israel no tenía armas ni experiencia militar. Su única defensa era la fe en el Dios que los había liberado de la esclavitud. El plan original de Dios nunca fue que su pueblo dependiera de la fuerza humana ni de estrategias militares. Desde el principio, su propósito era que aprendieran a depender completamente de su poder. El Éxodo se convirtió en un modelo eterno de cómo Dios actúa cuando el ser humano reconoce su impotencia. En la escena del Mar Rojo, el Señor no solo se muestra como libertador, sino como guerrero soberano. Él diseña la estrategia, Él dirige la batalla, Él garantiza la victoria. El pueblo solo debía permanecer quieto, en reposo, confiando en que el Señor cumpliría su palabra. Esta enseñanza encierra una profunda lección espiritual. La verdadera fortaleza del creyente no proviene de la acción precipitada ni del esfuerzo humano, sino de la quietud de la fe. Cuando el corazón se aquieta en Dios, el poder divino se manifiesta. Los israelitas no necesitaban levantar una espada, necesitaban levantar la mirada hacia el cielo. De la misma manera, hoy, cuando nos enfrentamos a pruebas, tentaciones o crisis, la invitación sigue siendo la misma. Estad tranquilos, el Señor peleará por vosotros. En la historia posterior de Israel, cada vez que el pueblo confió en Dios, no hubo necesidad de lucha humana. En tiempos de Ezequías, cuando el ejército asirio amenazó Jerusalén, el Señor envió a su ángel y destruyó a los enemigos sin que Israel empuñara un arma. Pero cuando Israel dudó, murmuró o actuó por su cuenta, se encontró impotente y derrotado. La lección es clara. La victoria pertenece siempre a Dios, y solo los que descansan en su promesa pueden verla manifestada. 3. Espíritu de profecía. Ellen G. White explica: Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Así como en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. Signs of the Times, 2 de septiembre de 1880. Ponchan a 1. También escribe: Si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Historia de la Redención, página 135. Estas palabras revelan que el propósito divino para Israel era una vida de confianza absoluta, donde la obediencia y la fe sustituían a la espada y al escudo. La murmuración, el descontento y la incredulidad fueron los obstáculos que abrieron la puerta a la guerra y al sufrimiento.
En otro pasaje, White añade: cuando los israelitas se hallaban ante el Mar Rojo, parecía que la destrucción era inevitable. Pero el Señor dijo: no temáis. No debían depender de su fuerza, sino de la fuerza de su Redentor. En el momento de mayor peligro, cuando su fe fue probada, la voz divina les ordenó avanzar, y el camino se abrió ante ellos. Patriarcas y Profetas, página 296. Este principio espiritual sigue vigente. Dios pelea nuestras batallas cuando nuestra confianza está firme en Él. Cuando el alma se somete en calma y dependencia, el poder del cielo se manifiesta. White también comenta: la fe que se apoya completamente en Dios no será confundida. Aunque el camino parezca cerrado y oscuro, el Señor abrirá una senda donde no la hay. El Ministerio de Curación, página 165. En cada crisis, la invitación divina es dejar de luchar con nuestras fuerzas para permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. 4. Aplicación a la vida. La enseñanza de El Señor luchará por ustedes no es solo una historia del pasado. Es una promesa viva para todo creyente que atraviesa pruebas. En nuestro caminar espiritual, muchas veces enfrentamos mares rojos, problemas sin salida, enemigos invisibles, temores que nos paralizan. En esos momentos, Dios nos recuerda que la victoria no depende de cuánto podamos hacer, sino de cuánto confiamos en Él. Permanecer tranquilos no significa pasividad, sino fe activa. Esperar con esperanza, orar con certeza y avanzar cuando Dios dice: adelante. Cada crisis es una oportunidad para ver la mano del Señor obrando. Cuando murmuramos o dudamos, cerramos la puerta a su intervención. Pero cuando recordamos las victorias pasadas y creemos que Él sigue siendo el mismo, el mar se abre de nuevo. Así como Israel contempló el poder de Dios sobre los egipcios, nosotros también podemos ver su gloria cuando descansamos en su palabra. La murmuración nos debilita, pero la gratitud fortalece la fe. En lugar de quejarnos, debemos proclamar: Jehová peleará por mí. El llamado de esta lección es a confiar plenamente en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que el Señor tiene estrategias invisibles, ángeles que actúan, y un propósito que siempre conduce a la victoria espiritual. En el silencio de la confianza, Dios trabaja de manera perfecta. 5. Conclusión del estudio. El Señor luchará por nosotros. Esa fue la promesa dada a Israel, y sigue siendo la promesa para su pueblo hoy. No hay enemigo demasiado fuerte ni mar demasiado ancho cuando Dios está al frente. Su poder no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra fe. Él abre caminos donde no existen y transforma los momentos de miedo en testimonios de salvación. Recordemos que Dios no cambia. El mismo que dividió las aguas del Mar Rojo puede dividir las aguas de nuestras pruebas. Si permanecemos tranquilos, veremos su gloria. No necesitamos pelear con nuestras fuerzas, solo confiar en que Él peleará por nosotros. Que este día sea una invitación a dejar de temer, a soltar el control y a creer que el Señor, nuestro guerrero fiel, nunca pierde una batalla. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Suscríbete para no perder cada estudio y te ayude a entender mejor la lección. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.